Imagina que acabas de comprar el coche de tus sueños. Es potente, suave y tiene esa transmisión automática de última generación que cambia de marcha con la sutileza de un susurro. Un día llegas a un semáforo que sabes que tarda una eternidad. Por una mezcla de comodidad y un viejo hábito heredado de los coches manuales, pones la palanca en la posición de estacionamiento mientras esperas. Cuando el semáforo cambia a verde, intentas poner la marcha directa, pero la palanca se siente como si estuviera soldada al chasis. Escuchas un crujido metálico aterrador que viene de las entrañas del coche y, de repente, el vehículo se convierte en un objeto inanimado de 2 toneladas, bloqueando el tráfico. ¿Sabías que un simple error al estacionar puede decidir si tu coche llega a los 300.000 kilómetros o si se convierte en chatarra antes de los 50.000? Por eso hoy vamos a destripar los 21 errores de operación más críticos que cometes cada vez que te pones tras el volante. Quédate, porque el error número 7 es algo que el 90% de las personas hace mal todos los días y es una bomba de tiempo para su bolsillo. Cambiar a posición de estacionamiento en movimiento. El error número 21 es la máxima expresión de la impaciencia al volante y uno de los más destructivos para la integridad física de la transmisión. Ocurre con frecuencia cuando estás llegando a casa o al trabajo. El coche todavía se desplaza por inercia a unos pocos kilómetros por hora y, antes de que los neumáticos se detengan por completo, deslizas la palanca hacia la posición de park. En ese preciso instante, se desata una batalla violenta dentro de la caja de cambios que ningún componente mecánico está diseñado para ganar. Para entender el daño, hay que visualizar el trinquete de estacionamiento. Imagina una rueda dentada que gira solidaria con las ruedas del coche y un pequeño brazo metálico, similar a una uña, que intenta encajarse entre esos dientes para bloquear el movimiento. Si el coche todavía se mueve, esa rueda está girando. Al forzar la uña, esta empieza a saltar sobre los dientes metálicos, generando un sonido de golpeteo rápido que muchos confunden con un simple ajuste, pero que en realidad es el sonido del metal siendo devastado. Este impacto repetitivo puede romper la uña de cuajo o, lo que es peor, enviar fragmentos de metal endurecido al torrente de aceite de la transmisión. Una vez que esas virutas entran en el sistema, actúan como un virus. Viajan por el cuerpo de válvulas, rayando los cilindros internos y bloqueando los solenoides que controlan los cambios de marcha. El resultado final suele ser una transmisión que da tirones, que se queda muerta en una marcha o que simplemente deja de bloquearse cuando estacionas, convirtiendo tu coche en un peligro público que podría rodar cuesta abajo en cualquier momento. Los mecánicos llaman a esto el error del perezoso, porque evitarlo solo requiere esperar un segundo más a que el velocímetro marque 0. Si valoras tu cuenta bancaria, asegúrate de que el mundo se detenga antes de que tu mano toque ese selector. Poner punto muerto en los semáforos. El puesto número 20 nos lleva a un debate eterno que ha causado más averías que soluciones. Muchos conductores tienen la creencia errónea de que pasar la transmisión a neutro, mientras esperan que la luz cambie a verde, ayuda a ahorrar combustible o a reducir la carga sobre el motor. Esta práctica es un vestigio de los tiempos de los carburadores y las cajas manuales, pero en una transmisión automática moderna es una receta para el desgaste prematuro de los paquetes de embrague y los sellos de presión. Cuando mantienes el coche en drive y pisas el freno en un semáforo, el convertidor de par está haciendo su trabajo: absorber la energía del motor mediante el fluido hidráulico. No hay contacto físico que genere desgaste en este punto. El aceite simplemente circula y se calienta de forma controlada. Sin embargo, al mover la palanca a neutro y luego volver a colocarla en marcha directa cuando el semáforo cambia, obligas a la caja a realizar un ciclo completo de presurización. Los solenoides deben abrirse, el fluido debe llenar los tambores y los discos de embrague deben acoplarse bajo presión para iniciar el movimiento. Repetir esta maniobra innecesaria 50 veces al día en un tráfico denso suma miles de ciclos de fricción al año que la caja no debería haber sufrido. Con el tiempo, esto provoca que los cambios se vuelvan erráticos o que sientas un golpe seco cada vez que pones el coche en marcha. Además, existe un riesgo de seguridad. Si necesitas realizar una maniobra evasiva rápida para evitar un accidente por alcance, perderás segundos vitales volviendo a engranar la marcha. El acelerón en vacío o lanzamiento desde neutro.
En el número 19 encontramos una de las prácticas más abusivas y visualmente atractivas para los conductores inexpertos, pero que los especialistas en transmisiones consideran un suicidio mecánico. Se trata de acelerar el motor mientras el coche está en punto muerto para luego mover la palanca a la posición de conducción de forma súbita. El objetivo suele ser salir disparado con un chillido de neumáticos, pero lo que realmente sucede es un choque hidráulico y mecánico que puede fracturar la carcasa de la transmisión. Cuando el motor sube de revoluciones en neutro, la bomba de aceite de la transmisión gira a alta velocidad, generando una presión inmensa que está esperando ser liberada. Al engranar la marcha directa de golpe, toda esa energía se transfiere instantáneamente a los discos de fricción y a los engranajes planetarios que están estáticos. Es como intentar detener una sierra circular con las manos desnudas. El calor generado en ese microsegundo de deslizamiento es tan extremo que puede vitrificar el material de los embragues, haciendo que pierdan su capacidad de agarre para siempre. El daño no se limita a los discos. El impacto puede torcer los ejes de entrada, romper los soportes del motor e incluso dañar el diferencial. Muchos vehículos modernos tienen sistemas de protección electrónica para evitar esto, pero incluso con ellos, el estrés al que sometes a los sellos de goma internos es devastador. Depender exclusivamente de la posición de estacionamiento. El error número 18 es tan común que se ha convertido en una norma social peligrosa. Estacionar el coche, poner la palanca en P y bajarse sin activar el freno de mano. Si eres de los que confía ciegamente en esa pequeña posición de la palanca, especialmente en pendientes, estás jugando a la ruleta rusa con la integridad de tu transmisión y, posiblemente, con la seguridad de tu entorno. Como ya hemos mencionado, la posición de estacionamiento depende de un pequeño componente llamado trinquete. Cuando dejas el coche en una pendiente sin el freno de mano, las 2 toneladas de peso de tu vehículo se apoyan por completo sobre una pieza metálica no más grande que un dedo humano. Esto crea una tensión lateral brutal en los rodamientos y engranajes internos. ¿Alguna vez has notado que, al querer salir de un estacionamiento inclinado, la palanca está extremadamente dura y hace un sonido de clonk violento al moverla? Ese sonido es el trinquete liberándose bajo una presión extrema, lo que erosiona el metal y debilita el mecanismo. La forma correcta de hacerlo, aprobada por cualquier ingeniero automotriz, es un ritual de 4 pasos que salva vidas y transmisiones. Primero, detienes el coche por completo con el freno de pie. Segundo, pones la palanca en neutro. Tercero, activas el freno de mano con firmeza y sueltas el freno de pie para dejar que los frenos de las ruedas absorban el peso del coche. Finalmente, y solo entonces, mueves la palanca a la posición de estacionamiento. De esta manera, el trinquete queda libre de carga y solo actúa como una medida de seguridad secundaria. Si ignoras este procedimiento, no te sorprendas cuando un día la palanca se quede bloqueada o, peor aún, el mecanismo ceda y encuentres tu coche en la entrada de la casa de tu vecino. Cambiar entre marcha adelante y atrás sin detenerse. Llegamos al puesto número 17. Un error de hábito que solemos cometer cuando estamos con prisas al maniobrar en espacios reducidos. Es esa tendencia a poner la marcha atrás mientras el coche todavía rueda un poco hacia adelante, o viceversa. Parece una maniobra fluida y profesional, pero para el cuerpo de válvulas de tu transmisión es el equivalente a un cortocircuito mecánico. Las transmisiones automáticas funcionan mediante la redirección de fluido hidráulico a través de un laberinto de pasajes. Cuando cambias de dirección, la computadora debe cerrar ciertos embragues y abrir otros. Si el coche todavía se mueve en la dirección opuesta, las piezas internas están girando en un sentido mientras el sistema intenta forzarlas a girar en el otro. Esto genera un pico de calor y una fricción masiva en los discos que no están diseñados para frenar el vehículo, sino para transmitir potencia. Los frenos de las ruedas son baratos y fáciles de cambiar. Los embragues internos de una transmisión requieren bajar la caja completa y desarmarla hasta el último tornillo. Los conductores que cometen este error con frecuencia suelen notar que, con el tiempo, el coche tarda más en enganchar la marcha cuando cambian de posición, o que se produce un retardo seguido de un golpe fuerte. Esto indica que los sellos internos han empezado a ceder o que los discos de fricción se han desgastado hasta el punto de no poder morder con firmeza. La regla es inamovible. El coche debe estar a 0 km/h, con el pie en el freno, antes de cualquier cambio de dirección en la palanca. Es un segundo de pausa que te ahorrará miles en facturas de taller.
Descender pendientes en punto muerto. El error número 16 es un mito de ahorro de combustible que se niega a morir, a pesar de que la ingeniería moderna lo ha dejado obsoleto. Muchos conductores, al enfrentarse a una bajada prolongada en carretera, deciden poner la palanca en neutro, pensando que el motor descansará y el coche rodará libremente sin gastar una sola gota de gasolina. Esta es una de las decisiones más peligrosas que puedes tomar, tanto para tu seguridad física como para la salud de tu transmisión automática. En primer lugar, hablemos de la lubricación. Las transmisiones automáticas dependen de una bomba de aceite que es impulsada directamente por el motor. Cuando pones el coche en neutro pero las ruedas siguen girando a alta velocidad debido a la inercia de la pendiente, las partes internas de la caja de cambios continúan moviéndose rápidamente, pero el motor, al estar en ralentí, hace que la bomba de aceite funcione a su capacidad mínima. Esto significa que estás forzando a los componentes internos a girar con una lubricación y refrigeración insuficientes. Es un desgaste silencioso que cocina la transmisión desde adentro hacia afuera. Además, desde el punto de vista del ahorro, los sistemas de inyección electrónica modernos son mucho más inteligentes que el conductor promedio. Cuando dejas el coche en una marcha directa mientras desciendes, el sistema detecta que no estás pisando el acelerador y corta el suministro de combustible casi por completo, usando el movimiento de las ruedas para mantener el motor girando. En neutro, el motor debe consumir combustible para no apagarse. Pero lo más grave es la pérdida de control. Sin el freno motor, sometes a los frenos a un esfuerzo térmico brutal que puede llevar a que fallen justo cuando más los necesitas. Remolcar el vehículo de forma incorrecta. Llegamos al puesto número 15 con una situación de emergencia que suele terminar en tragedia mecánica. Imagina que tu coche se queda detenido por un fallo eléctrico y decides que un amigo te remolque unas cuantas manzanas hasta el taller más cercano usando una cuerda. Si tu coche es automático y permites que las ruedas motrices giren sobre el asfalto mientras el motor está apagado, estás destruyendo tu transmisión en tiempo real sin siquiera haber encendido el coche. Como mencionamos anteriormente, la bomba de aceite de la transmisión solo funciona cuando el motor está encendido. Si remolcas el coche con las ruedas en contacto con el suelo, los engranajes planetarios y los discos de fricción se ven obligados a girar por la fuerza mecánica de las ruedas, pero no hay fluido circulando para lubricarlos ni para disipar el calor generado por esa rotación. En menos de un par de kilómetros, la fricción seca puede alcanzar temperaturas tan altas que los componentes internos se sueldan entre sí, convirtiendo una simple avería eléctrica en una reparación de miles de dólares. La única forma segura de transportar un vehículo automático es sobre una plataforma donde ninguna de sus ruedas motrices toque el suelo. Si no tienes otra opción, y el manual del fabricante lo permite bajo condiciones extremas, nunca debes superar los 30 km por hora ni recorrer distancias mayores a 5 km. Sin embargo, el riesgo es tan alto que la recomendación profesional es tajante. Si el motor no gira, las ruedas tampoco deben hacerlo. Un servicio de grúa de plataforma es infinitamente más barato que una caja de cambios nueva. No usar el freno de mano en absoluto. El error número 14 es una extensión del hábito de confiar solo en la posición de estacionamiento, pero se centra en la negligencia total hacia el sistema de freno de mano o de estacionamiento. Muchos conductores creen que el freno de mano es algo que solo se usa en coches manuales o al estacionar en colinas extremadamente empinadas. En un automático, esto es un error conceptual que genera una fatiga innecesaria en todo el tren motriz. Cuando estacionas en una superficie que parece plana, siempre hay una ligera inclinación que ni siquiera el ojo humano percibe. Al soltar el pedal de freno sin haber activado el freno de mano, el coche se mueve unos centímetros hasta que el trinquete de la transmisión se traba. Ese pequeño balanceo que sientes es el peso total del coche golpeando contra el mecanismo interno de la caja. Con el paso de los meses y los años, este impacto constante genera holguras en los soportes del motor, en las juntas homocinéticas y, por supuesto, en el propio mecanismo de bloqueo de la transmisión. El freno de mano está diseñado para sujetar el coche mediante los discos o tambores de las ruedas, que son componentes de desgaste externo y fáciles de reemplazar. La transmisión está diseñada para mover el coche, no para servir de ancla permanente.
Acostumbrarse a poner el freno de mano siempre, incluso en el garaje de tu casa, asegura que la transmisión se mantenga relajada mientras el coche no está en uso. Es un cambio de hábito que no cuesta nada y que protege la precisión de los cambios de marcha a largo plazo. Ignorar pequeñas fugas de líquido. En el puesto número 13 entramos en el terreno del mantenimiento preventivo fallido. A menudo, los conductores notan una pequeña mancha rojiza en el suelo del garaje y deciden ignorarla porque el coche sigue haciendo los cambios bien. Este es el equivalente mecánico a ignorar una herida que no deja de sangrar. En una transmisión automática, el nivel de fluido no es una sugerencia. Es un requisito operativo crítico para que el sistema funcione. A diferencia del aceite del motor, que lubrica y limpia, el fluido de transmisión, ATF, es también el medio por el cual se transmite la potencia y se ejecutan los cambios. Si el nivel baja, aunque sea un poco debido a una junta vieja o un sello reseco, la presión hidráulica dentro del cuerpo de válvulas comienza a fluctuar. Esto provoca que los discos de embrague no se presionen con la fuerza suficiente, lo que genera un leve deslizamiento. Ese deslizamiento produce calor, y el calor es el enemigo número uno de la transmisión automática. Una transmisión que funciona con poco líquido se quema por dentro mucho antes de que se encienda cualquier luz de advertencia en el tablero. Para cuando sientes que el coche patina o que las revoluciones suben sin que el coche avance, el daño ya suele ser irreversible. Revisar visualmente debajo del coche una vez por semana y verificar el nivel de fluido si tu coche tiene varilla de medición es la forma más económica de evitar el desguace. Una mancha de aceite es un grito de auxilio de tu coche. No esperes a que se quede mudo. Mantener el pie en el acelerador mientras cambias de marcha. El error número 12 es un vicio de conducción que ocurre principalmente al realizar maniobras rápidas, como un giro en U o al salir de un estacionamiento con prisa. Consiste en no soltar el pedal del acelerador mientras mueves la palanca de retroceso a directa o viceversa. Aunque la mayoría de las cajas modernas tienen protecciones electrónicas, forzar el acoplamiento de un paquete de embragues mientras el motor está subiendo de vueltas es una agresión mecánica innecesaria. Cuando el motor está a 1500 o 2000 revoluciones por minuto y tú engranas una marcha, la diferencia de velocidad entre el motor y la transmisión debe ser absorbida por el fluido y los discos. Al mantener el acelerador pisado, estás eliminando la fase de sincronización suave que ocurre durante el ralentí. El resultado es un latigazo que recorre toda la línea de transmisión, desde el convertidor de par hasta los palieres. Este hábito no solo desgasta los materiales de fricción, sino que también estira las cadenas internas, en el caso de las cajas tipo CVT, o daña los engranajes planetarios en las cajas convencionales. La forma correcta de operar es siempre levantar el pie del acelerador, esperar a que el motor baje a sus revoluciones de reposo, realizar el cambio de marcha, sentir que la transmisión ha enganchado, suele tardar medio segundo, y luego volver a acelerar. La fluidez en la operación es la firma de un conductor que sabe cuidar su inversión. Forzar el motor. En frío. Finalmente, cerramos esta primera sección del capítulo con el puesto número 11, un error que afecta tanto al motor como a la transmisión. Muchos conductores arrancan el coche por la mañana y, de inmediato, salen a la avenida principal exigiendo el máximo de aceleración. Lo que olvidan es que el fluido de la transmisión es mucho más espeso cuando está frío y no fluye con la misma facilidad por los estrechos canales del cuerpo de válvulas. En temperaturas bajas, el aceite de transmisión necesita unos minutos para alcanzar su temperatura óptima de operación, que es cuando sus propiedades de viscosidad permiten una protección total. Si exiges cambios de marcha rápidos y a altas revoluciones con el aceite frío, los sellos internos sufren una presión excesiva y los discos pueden no recibir la lubricación adecuada, provocando un desgaste prematuro por contacto metal con metal. No se trata de dejar el coche encendido media hora en la puerta de casa, lo cual también es ineficiente, sino de conducir con suavidad durante los primeros 5 o 10 minutos. Evita las aceleraciones a fondo y permite que la aguja de la temperatura suba antes de pedirle a la transmisión que trabaje bajo estrés.
Este pequeño gesto de paciencia matutina puede ser la diferencia entre una caja de cambios que dura 10 años y una que empieza a fallar a los 5. Pisar el freno y el acelerador a la vez. Brake boosting. El error número 10 es una de las prácticas más devastadoras que un conductor puede infligir a una transmisión automática, a menudo denominada en el mundo del rendimiento como brake boosting o salida con calado de convertidor. Esta técnica consiste en pisar el pedal del freno con el pie izquierdo con toda la fuerza posible mientras, simultáneamente, se acelera con el pie derecho con el selector en la posición de conducción. El objetivo es permitir que el motor suba de revoluciones y genere presión de sobrealimentación en motores turbo, o simplemente que alcance su pico de par motor antes de liberar el freno para una aceleración fulgurante. Sin embargo, lo que sucede dentro de la carcasa de la transmisión es un proceso de destrucción térmica acelerada que pocos componentes pueden soportar. En una transmisión automática convencional, el motor y la caja de cambios están conectados por el convertidor de par, un componente hidrodinámico lleno de fluido. Cuando realizas esta maniobra, el motor está intentando girar la turbina interna del convertidor con una fuerza inmensa, pero las ruedas están bloqueadas por los frenos, lo que significa que el eje de entrada de la transmisión no puede moverse. En este escenario, el 100% de la energía cinética producida por el motor que no se convierte en movimiento se transforma, por leyes de la termodinámica, en calor puro dentro del fluido de la transmisión. En cuestión de segundos, la temperatura del aceite puede dispararse por encima de los 150 o incluso 200 grados centígrados, superando instantáneamente el punto de ruptura química del fluido. Este calentamiento instantáneo provoca lo que los químicos llaman oxidación térmica. El aceite de la transmisión, ATF, pierde sus propiedades de lubricación y sus aditivos protectores se degradan, convirtiéndose en un barniz pegajoso y ácido. Este barniz comienza a depositarse en los componentes más delicados, como los solenoides de control y las válvulas del cuerpo hidráulico. Además, el calor extremo hace que los sellos de elastómero y las juntas de goma se vuelvan quebradizos. Una sola sesión de este tipo de conducción puede reducir la vida útil de la transmisión en decenas de miles de kilómetros, dejando los discos de fricción carbonizados y un sistema hidráulico propenso a fallos catastróficos por obstrucción de sedimentos quemados. Ignorar tirones o patinamientos leves. El puesto número 9 se centra en un error de diagnóstico y actitud: la complacencia ante los síntomas tempranos de fallo. Muchos conductores notan que, ocasionalmente, la transmisión realiza un cambio de marcha de forma errática, con un pequeño golpe metálico, o lo que técnicamente se conoce como patinamiento, donde las revoluciones del motor suben de forma desproporcionada antes de que la siguiente marcha se engrane con un tirón. Al ser síntomas que a veces desaparecen tras unos minutos de conducción o que ocurren solo de forma esporádica, se tiende a pensar que son mañas del coche. Esta es una negligencia que transforma una reparación de unos pocos cientos de euros en una sustitución completa de miles. El patinamiento es la señal inequívoca de que los discos de fricción dentro de los paquetes de embrague han perdido su capacidad de agarre. Estos discos están recubiertos de un material cerámico o de papel especializado que permite que se acoplen suavemente bajo presión hidráulica. Cuando la presión es insuficiente, debido a un solenoide cansado o fluido degradado, o cuando el material de fricción se ha desgastado por el uso, los discos patinan uno contra otro. Este rozamiento genera un calor extremo localizado que desprende partículas microscópicas de material quemado. Estas partículas viajan por todo el circuito de la transmisión, actuando como un agente abrasivo que lija las paredes internas de la bomba de aceite y los pasajes del cuerpo de válvulas. Ignorar estos tirones es permitir que la transmisión se autocanibalice. Cada vez que sientes ese tirón, la transmisión está perdiendo material estructural. Lo que empieza como un simple retraso en la aplicación de la presión puede derivar en que los sedimentos bloqueen por completo el filtro de la transmisión, provocando una pérdida total de presión y dejando el vehículo inmovilizado. No calentar. La caja en climas extremos. En el número 8 abordamos la física de los fluidos bajo condiciones de baja temperatura.
Existe la creencia errónea de que solo el motor necesita calentarse antes de iniciar la marcha. La realidad es que el fluido de la transmisión automática, ATF, es mucho más sensible a los cambios de viscosidad que el aceite del motor. En climas donde las temperaturas caen por debajo de los 0 grados, el ATF se vuelve extremadamente espeso, perdiendo su capacidad de fluir con rapidez a través de los laberínticos canales del cuerpo de válvulas que tienen apenas el diámetro de un cabello humano. Cuando un conductor arranca el coche en una mañana gélida y pone drive de inmediato para salir acelerando, está sometiendo a la transmisión a un estrés hidráulico masivo. Debido a la alta viscosidad del aceite frío, la bomba de la transmisión debe realizar un esfuerzo mucho mayor para mover el fluido. Esto puede generar cavitación, un fenómeno donde se forman burbujas de aire en el aceite que, al colapsar, golpean las superficies metálicas con una fuerza erosiva. Además, los cambios de marcha se producen con un retraso significativo porque el fluido tarda más tiempo en llenar las cámaras de los pistones que activan los embragues. Este retraso provoca que los discos de fricción rocen entre sí durante más tiempo antes de bloquearse por completo, lo que acelera el desgaste de forma exponencial. Para evitar este daño, no es necesario dejar el coche al ralentí durante media hora, lo cual es ineficiente y contaminante. El método correcto es encender el motor y, tras un minuto, pasar la palanca lentamente por todas las posiciones: parking, reversa, neutro y drive, manteniendo cada posición durante unos 10 segundos. Esto obliga al fluido a circular por los diferentes circuitos y a calentarse mediante la fricción controlada en el convertidor de par. Una vez iniciada la marcha, se debe conducir con extrema suavidad, evitando aceleraciones fuertes o cambios de marcha a altas revoluciones hasta que el indicador de temperatura del motor haya alcanzado su punto de operación normal, lo cual suele coincidir con una temperatura aceptable del fluido de la caja. Usar cualquier aceite universal. El puesto número 7 es una de las mayores causas de muerte súbita en transmisiones modernas: el uso de fluidos incorrectos. Antiguamente, casi cualquier coche podía usar un fluido tipo Dexron 2 o Mercon. Hoy en día las transmisiones son piezas de ingeniería extremadamente específicas con tolerancias mecánicas y requisitos químicos únicos. Sin embargo, muchos talleres independientes y tiendas de recambios promocionan los llamados fluidos universales o multivehículo, alegando que cumplen con las especificaciones de docenas de fabricantes diferentes. Esta es una simplificación química que puede resultar fatal. Cada fluido de transmisión está formulado con un paquete de aditivos muy específico que determina su viscosidad, su resistencia a la oxidación, su capacidad de disipar el calor y, lo más importante, su coeficiente de fricción. Algunas transmisiones requieren un fluido que sea muy resbaladizo para permitir cambios de marcha imperceptibles, mientras que otras, como las de doble embrague o las de alto par motor, necesitan un fluido con modificadores de fricción que ayuden a los discos a engancharse con firmeza inmediata. Si utilizas un fluido universal en una caja que requiere una especificación técnica de alta fricción, los discos patinarán constantemente. Por el contrario, si usas un fluido demasiado agresivo en una caja diseñada para la suavidad, los cambios serán bruscos y dañarán los soportes del motor y los engranajes internos. Además del problema de la fricción, está la cuestión de la compatibilidad química con los materiales internos. Las juntas, los sellos de pistón y el aislante de los cables internos de la transmisión están fabricados con polímeros específicos. Un fluido con un paquete de aditivos incorrecto puede hacer que estos sellos se hinchen, se encojan o se degraden químicamente, provocando fugas internas de presión que el conductor no notará hasta que la transmisión deje de funcionar por completo. La regla de oro es absoluta. Nunca aceptes un fluido que no indique explícitamente en el envase que cumple con la norma exacta del fabricante de tu coche. Por ejemplo, F-Lifeguard 8, Toyota WS, Mercedes-Benz 236.15. Ahorrar un poco de dinero en el aceite es la inversión más costosa que puedes hacer. Lavar el motor con agua a presión. Llegamos al número 6 con un error nacido de la estética y la limpieza mal entendida. El vano motor de un coche moderno es una selva de electrónica sensible, y la transmisión automática es, en esencia,
una computadora que gestiona presión hidráulica. Alrededor de la carcasa de la caja de cambios se encuentran múltiples sensores de velocidad, sensores de temperatura y, sobre todo, el conector principal que comunica la unidad de control, TCM, con los solenoides internos. Estos componentes están diseñados para resistir la humedad ambiental, las salpicaduras de la carretera y el calor extremo, pero no están diseñados para soportar un chorro de agua a 100 bares de presión proveniente de una hidrolimpiadora. Cuando una persona apunta la lanza de agua a presión hacia la transmisión para quitar el polvo o pequeñas manchas de aceite, la fuerza del agua es capaz de vencer los sellos de goma de los conectores eléctricos. Una vez que el agua penetra en el interior de un conector, la combinación de electricidad y minerales del agua inicia un proceso de electrólisis y corrosión galvánica casi inmediato. Con el paso de los días, los pines metálicos se recubren de un óxido verde que aumenta la resistencia eléctrica. Esto provoca que las señales enviadas por los sensores lleguen corruptas a la computadora. Una transmisión que recibe señales eléctricas erráticas empezará a comportarse de forma impredecible. Puede que decida bajar de marcha repentinamente a alta velocidad o que entre en el modo de protección, o limp mode, donde la caja se bloquea en una sola marcha, generalmente tercera, para evitar daños mayores. Lo peor es que este daño suele ser intermitente y muy difícil de diagnosticar para un mecánico generalista, lo que lleva a cambiar piezas costosas cuando el problema era simplemente un conector sulfatado. Si decides limpiar el motor, hazlo con el motor frío. Utiliza productos desengrasantes específicos que se aplican con atomizador y aclara con un hilo de agua sin presión, protegiendo siempre los componentes eléctricos con plástico. El error de los neumáticos de distinto tamaño. El error número 5 parece, a primera vista, un problema de mantenimiento de chasis, pero su impacto en la transmisión es directo y devastador. Las transmisiones automáticas modernas dependen por completo de los datos que reciben de los sensores de velocidad de las ruedas, sensores ABS. Estos sensores informan a la computadora de la transmisión exactamente a qué velocidad gira cada neumático. Si montas neumáticos de diferentes marcas en el mismo eje, o si tienes un neumático nuevo y otro muy gastado, el diámetro total de la rueda varía. Aunque la diferencia sea de apenas unos milímetros, esa rueda tendrá que girar a una velocidad distinta para cubrir la misma distancia que su pareja. Para la computadora de la transmisión, esta diferencia de rotación es una señal de que algo va mal. En muchos vehículos, el sistema interpretará que una rueda está perdiendo tracción, activando innecesariamente los sistemas de control de estabilidad o ajustando constantemente el patinamiento del convertidor de par para intentar compensar la supuesta pérdida de adherencia. Esto genera un ciclo de trabajo constante en los componentes internos que deberían estar en reposo durante una conducción lineal. En los vehículos con tracción a las 4 ruedas, AWD, el daño es aún más rápido. La diferencia de giro obliga al diferencial central o al embrague de transferencia a trabajar de forma continua para digerir esa diferencia de velocidad, lo que sobrecalienta el fluido de transferencia y acaba rompiendo los discos internos en pocos meses. Incluso algo tan simple como tener presiones de inflado muy desiguales puede generar este efecto. Una rueda baja de presión tiene un radio efectivo menor y gira más rápido. Por tanto, el mantenimiento de la transmisión también pasa por los neumáticos. Es vital que los 4 neumáticos sean del mismo modelo y medida, y que se realicen rotaciones cada 10.000 kilómetros para asegurar que el desgaste sea uniforme. Si sufres un pinchazo y debes usar la rueda de repuesto, que suele ser de menor tamaño, conduce a baja velocidad y solo la distancia mínima necesaria hasta el taller. De lo contrario, estarás cocinando el diferencial y la transmisión de tu coche por una simple cuestión de geometría. No revisar fugas de refrigerante. Mezcla letal. En el puesto número 4 encontramos el escenario más catastrófico para una transmisión automática, conocido en el argot mecánico como el batido de fresa o la leche rosada. Como hemos mencionado anteriormente, la transmisión necesita refrigerarse, y para ello utiliza un intercambiador de calor que, en la mayoría de los vehículos, está integrado dentro del radiador principal del motor. El fluido de la transmisión circula por unos conductos internos rodeados por el refrigerante del motor.
El problema surge cuando el radiador envejece o cuando se utiliza un refrigerante de mala calidad que corroe las paredes internas de este intercambiador. Si se produce una pequeña fisura en el conducto interno, la presión del sistema de refrigeración del motor, que suele ser constante, empuja el anticongelante hacia el interior del circuito de la transmisión. En el momento en que el refrigerante, que es básicamente agua y glicol, se mezcla con el aceite de la transmisión, ATF, ocurre una reacción química desastrosa. El agua destruye instantáneamente el pegamento que mantiene el material de fricción adherido a los discos de acero de los embragues. En cuestión de minutos, el material de fricción se desprende como si fuera papel mojado, flotando por toda la transmisión y obstruyendo cada pasaje de aceite. Este fenómeno se llama batido de fresa, porque el aceite rojo, al mezclarse con el refrigerante blanco o verde, adquiere un aspecto de crema rosada espesa. Una vez que este fluido entra en la transmisión, el daño es prácticamente irreversible. Los sellos de goma se hinchan y se deforman, y los componentes electrónicos internos sufren cortocircuitos. La única forma de prevenir esto es realizar un mantenimiento riguroso del sistema de refrigeración del motor, cambiando el anticongelante cada 2 años para evitar que se vuelva ácido y carcoma el radiador desde dentro. Si alguna vez revisas el nivel de refrigerante y ves manchas de aceite, o si el aceite de la transmisión se ve lechoso, no muevas el coche. La detección en los primeros 5 minutos podría salvar la caja, pero 5 kilómetros después, la transmisión será chatarra. Conducir con el sistema de refrigeración defectuoso. El error número 3 es una extensión del anterior, pero centrado en el estrés térmico operativo. Muchos conductores ignoran problemas menores de temperatura en sus motores, como un termostato que se queda pegado de vez en cuando, un ventilador que hace ruido o un radiador parcialmente obstruido por suciedad externa. La lógica del conductor medio es: mientras la aguja no llegue a la zona roja, no hay problema. Sin embargo, para la transmisión automática, trabajar unos pocos grados por encima de su temperatura ideal es una sentencia de muerte lenta y silenciosa. Existe una regla empírica en la ingeniería de transmisiones. Por cada 10 grados centígrados que el fluido opera por encima de los 90 grados, su temperatura óptima, la vida útil del aceite se reduce a la mitad. Si la temperatura normal de tu motor es de 90 grados, pero debido a un sistema de refrigeración deficiente está trabajando a 100 grados, tu aceite de transmisión se está degradando 2 veces más rápido de lo normal. A 110 grados, se degrada 4 veces más rápido. El calor excesivo rompe las cadenas moleculares del aceite, transformándolo en un líquido acuoso que ya no puede mantener la presión hidráulica necesaria para sujetar los embragues con firmeza. Cuando el aceite está sobrecalentado, la transmisión empieza a experimentar lo que llamamos cambios blandos. El conductor nota que el coche se siente perezoso, como si le costara avanzar. Esto se debe a que los embragues internos están patinando ligeramente debido a la baja viscosidad del aceite caliente. Este patinamiento genera, a su vez, más calor, creando un círculo vicioso que termina con la carbonización del fluido. Mantener el radiador limpio de insectos y suciedad, asegurarse de que los ventiladores funcionan en todas sus velocidades y cambiar el termostato de forma preventiva son tareas de mantenimiento del motor que tienen un impacto directo en la longevidad de la transmisión. Apagar el coche en una marcha que no sea P. El puesto número 2 se refiere a un hábito de apagado que parece inofensivo, pero que puede generar conflictos severos en la electrónica y la seguridad mecánica del vehículo. Muchos conductores, al llegar a su destino, tienen la costumbre de apagar el motor mientras la palanca todavía está en drive o reversa, y solo después mueven el selector a la posición de parking. En los vehículos modernos con selectores electrónicos, el coche suele mover la caja a P automáticamente, pero esto genera un estrés innecesario en los actuadores eléctricos y en la lógica de la computadora. El problema principal radica en la lubricación y la gestión de la presión. Cuando apagas el motor, la bomba de aceite de la transmisión deja de girar instantáneamente, eliminando toda la presión hidráulica del sistema. Si el coche se desplaza ligeramente, aunque sean unos milímetros, mientras estás moviendo la palanca de D a P con el motor apagado, los componentes internos se mueven sin la protección de la película de aceite a presión. Además, en las cajas de cambios automáticas, la posición de parking
activa un componente mecánico llamado trinquete de estacionamiento, que es una pequeña cuña metálica que bloquea el eje de salida. Si este trinquete se inserta mientras el coche aún tiene un mínimo de inercia y sin la asistencia de la presión hidráulica que gestiona la suavidad del mecanismo, se produce un golpe seco que, con el tiempo, puede desgastar o romper el trinquete, dejando el coche sin capacidad de bloquearse en estacionamiento. Desde el punto de vista eléctrico, apagar el motor en una marcha que no sea P puede dejar a la unidad de control de la transmisión, TCM, en un estado de confusión. Al volver a encender el vehículo, la computadora debe realizar una serie de comprobaciones para verificar la posición real de las válvulas internas. Si hay una discrepancia entre lo que la computadora recuerda y lo que los sensores detectan al arrancar, el coche podría mostrar un error en el cuadro de mandos o, en casos extremos, impedir el arranque del motor por seguridad. El protocolo correcto siempre debe ser detener el coche por completo, poner el freno de mano, pasar la palanca a P y finalmente apagar el motor. El hábito de coastear en neutro en bajadas. Hemos llegado al error más grave, el número 1 de nuestra lista de hábitos de conducción destructivos, el coasting o circular en punto muerto, neutro, en pendientes descendentes. Este es un mito persistente que proviene de la era de los coches con carburador, donde se creía que poner el coche en neutro en una bajada ahorraba combustible porque el motor bajaba a ralentí. En un coche moderno, esto no solo es falso. El sistema de inyección corta el combustible totalmente cuando bajas en marcha, pero gasta gasolina para mantener el ralentí en neutro, sino que es una forma garantizada de destruir tu transmisión automática. El diseño de una transmisión automática depende críticamente de la relación entre las revoluciones del motor y la velocidad de las ruedas. La bomba de aceite, que proporciona la lubricación y la refrigeración a todos los engranajes planetarios y discos de fricción, está conectada directamente al eje de entrada, motor. Si pones el coche en neutro mientras bajas una pendiente a 100 km por hora, el motor cae a unas 800 revoluciones por minuto. A esas revoluciones, la bomba de aceite entrega el caudal mínimo de lubricación. Sin embargo, las ruedas están haciendo girar los componentes de salida de la transmisión a una velocidad altísima. Estás obligando a los componentes internos a girar a gran velocidad mientras la lubricación es prácticamente inexistente. Esta falta de lubricación provoca un calentamiento por fricción seca en los cojinetes y en los engranajes planetarios. Además, al estar en neutro, el fluido no circula con la fuerza suficiente a través del enfriador externo, por lo que el calor generado por la inercia se queda atrapado dentro de la carcasa. Pero el peligro no es solo mecánico, es de seguridad. En neutro, pierdes el freno motor, lo que te obliga a abusar de los frenos de servicio, que pueden sobrecalentarse y fallar, fenómeno de fading. Y si necesitas acelerar de repente para evitar un obstáculo, el retraso mientras la computadora intenta sincronizar las revoluciones del motor con una transmisión que gira a alta velocidad provocará un impacto mecánico brutal al engranar la marcha, que podría romper los soportes de la caja o incluso el eje de mando. Nunca, bajo ninguna circunstancia, pongas la transmisión en neutro mientras el vehículo esté en movimiento. Llegados al final de este análisis técnico sobre la química y los hábitos, queda claro que la longevidad de una transmisión automática no es una cuestión de suerte, sino el resultado directo de una disciplina de mantenimiento y operación. Hemos desglosado cómo el calor es el enemigo público número 1, ya sea generado por maniobras agresivas como el brake boosting o por la negligencia en el sistema de refrigeración del motor. Hemos comprendido que el fluido de la transmisión no es un simple aceite, sino un componente de ingeniería preciso que no admite sustitutos universales ni contaminaciones con agua. El ritual de cuidado para una transmisión eterna se resume en respetar la física del sistema. Permitir que el fluido alcance su temperatura de trabajo antes de exigirle esfuerzo, asegurar que los neumáticos no confundan a los sensores electrónicos y, sobre todo, entender que la palanca de cambios no es un juguete para ahorrar combustible en bajadas.